Muy buenos días. Iniciamos lectura. El libro La disciplina marcará tu destino. Trabaja. Dicen que no es posible que un perfil de la escritora Joyce Carol Oates empiece sin mencionar cuántos libros ha publicado, pero es así desde al menos los años 70 y no ha dejado de publicar. Su primer libro, With Sudden Fall, se publicó en 1964. En la década de 1980 ya tenía 19 libros. En los años 90, 27. En la primera década del 2000 publicó 10 libros más. En la siguiente, 11 más. Durante este tiempo sacó también casi una docena de novelas con seudónimos, 45 antologías de cuentos, 12 analogías de poesías, 11 novelas cortas, 9 obras de teatro, 6 novelas para jóvenes y 4 libros para niños. A sus más de 80 años sigue trabajando. ¿Cuántas palabras deben ser en total? ¿15 millones? ¿20? Pero es lo que hacen los grandes. No solo están ahí, sino que practican y trabajan. Sus compañeros, a menudo hombres y más famosos que ella, asistían a fiestas elegantes, tenían aventuras escandalosas, cultivaban su imagen de literatos, luchaban contra el bloqueo del escritor, se desintoxicaban. Joyce Carol Oates trabajaba e impartía clases y trabajaba, publicaba. Vengo de una parte del mundo en la que las personas trabajan, no se limitan a hablar de algo. Así que si sientes que no puedes escribir, estás muy cansado o esto, aquello y lo demás allá, deja de pensarlo y ponte a trabajar, dijo. ¿Qué es lo que ha hecho Oates casi todos los días de su carrera durante 58 años hasta ahora? Gastar lápices y bolígrafos para escribir los borradores a mano y utilizar máquinas de escribir y después ordenadores portátiles para pulir los manuscritos. En la antigua Grecia no solo había una palabra para describir este tipo de ética de trabajo, filoponía, sino que, sino que incluso se premiaba. Repito, en la antigua Grecia no solo había una palabra para describir este tipo de ética del trabajo, filoponía, sino que incluso se premiaba. Este amor por el trabajo duro, por el proceso, definía a una persona como Lou Gehrig. En 1933, el periodista Dan Daniel preguntó a Gehrig si sabía cuántos partidos seguidos había jugado. Él supuso que varios cientos. En realidad, ya eran más del doble. Es probable que lo mismo le suceda a Oates. Si le preguntan cuántos libros ha escrito, seguramente se quedará corta. No es eso lo que piensa. Piensa en el trabajo gustoso, como dijo un escritor, no en lo que ya está hecho. Repito, si le preguntan cuántos libros ha escrito, seguramente se quedará corta. No es eso lo que piensa. Piensa en el trabajo gustoso, como dijo un escritor, no en lo que ya está hecho. Siempre he llevado una vida convencional y moderna, explicó. Horarios regulares, nada exótico, sin necesidad siquiera de organizar mi tiempo. Todos tenemos días de 24 horas, tiempo más que suficiente para hacer lo que debemos. Aquí está la cuestión. Todos tenemos días de 24 horas, tiempo más que suficiente para hacer lo que debemos.
Hoy somos más propensos a hablar sobre el trabajo que a perdernos en él. Nos gusta montar un gran espectáculo en las redes sociales. Gastamos mucho dinero en adquirir las herramientas adecuadas o en montar un despacho elegante. Ponernos a trabajar todos los días parece una tortura. A veces es una tortura. Hay días en los que las palabras no salen y hay días en los que la vulnerabilidad te duele. Hay días en los que, sobre todo en el caso de Oates, que escribe a mano, te duelen los dedos y se te nubla la vista. Pero ella no lo haría de otra manera. Si lo haces bien, también es una tortura no hacerlo. El perro de trineo se pone nervioso si no puede utilizar su arnés. El caballo quiere salir a trotar. La abeja muere si se la separa de la colmena. Cuando encuentras lo que estás destinado a hacer, lo haces. La bailarina Martha Graham contaba una historia sobre sus días de vodevil cuando a su actuación la seguía un número de pájaros. En cuanto empezaba la música, las cacatúas blancas entrenadas durante años de esfuerzo y rituales se ponían casi histéricas de emoción, arañaban y golpeaban la jaula hasta que llegaba el momento de salir al escenario y actuar. Pájaros, maldita sea, pájaros, gritaba a los alumnos que no se entregaban por completo. No puede ser que los pájaros lo deseen más que vosotros. Algunos preguntan, ¿cuál es la recompensa por todo este trabajo? Se equivocan si creen que son los premios, la fama y las semanas en la lista de los más vendidos. Otros quieren garantías. Si le, de- si le dedico 10.000 horas, ¿conseguiré el trabajo? ¿Llegaré a ser profesional? ¿Seré rico? No, no va así. Siempre y para siempre la recompensa es el trabajo. Es una alegría en sí misma. Es tortura y también cielo. Sudorosa y maravillosa salvación. Y así consigues cantidades prodigiosas de trabajo, no a regañadientes, sino con amor. No soy consciente de trabajar especialmente duro, ni siquiera de trabajar, dijo Oates. Escribir e impartir clases siempre me ha resultado tan gratificante que no lo considero un trabajo en el sentido habitual de la palabra. Repito, no soy consciente de trabajar especialmente duro, ni siquiera de trabajar, dijo Oates. Escribir e impartir clases siempre me ha resultado tan gratificante que no lo considero un trabajo en el sentido habitual de la palabra. Sin trabajo en esta vida no llegamos a ninguna parte, pero podemos llegar a un lugar mágico si hacemos un trabajo que ni siquiera nos parece trabajo. Si seguimos la emoción que nos lleva al arnés, que nos saca al campo, si seguimos el impulso de ponernos en movimiento y hacerlo, decide quién eres ser, nos dicen los estoicos, y después haz ese trabajo. ¿Nos lo reconocerán? Quizá, pero eso será un extra. Lo repito, sin trabajo en esta vida no llegamos a ninguna parte, pero podemos llegar a un lugar mágico si hacemos un trabajo que ni siquiera nos parece trabajo. Si seguimos la emoción que nos lleva al arnés, que nos saca al campo, si seguimos el impulso de ponernos en movimiento y hacerlo. Decide quién quieres ser, nos dicen los estoicos, y después haz ese trabajo. ¿Nos lo reconocerán? Quizá, pero eso será un extra. Bueno, vístete para triunfar. El siguiente capítulo. Vístete para triunfar. Angela Merkel creció en Alemania Oriental antes de la caída del comunismo. Los lujos básicos no estaban al alcance de nadie.
Los informantes dejaban claro que lo mejor era no destacar por nada y menos por la forma de vestir. En 1990 ingresó en la política emergiendo del otro lado del muro de Berlín y del insular mundo académico donde había trabajado durante años como química cuántica. De repente, para sorpresa de Merkel, se prestaba mucha atención a su aspecto. Cuando un asesor político intentaba animarla a mejorar su estilo, ella se moría de vergüenza. En los países del bloque del Este no se hacían estas cosas, pero un político debe hacerlas, especialmente como dicta el doble rasero, si es una mujer. En cierta ocasión un periodista le preguntó por qué se la veía con tanta frecuencia con el mismo traje pantalón. ¿No tienen nada más? Soy funcionaria, le contestó Merkel, no modelo, pero también es lo bastante inteligente como para referirse a la política como un espectáculo. Repito, pero también es lo bastante inteligente como para referirse a la política como un espectáculo. Y ella decidió montar uno fuera de lo común. Se viste con sencillez, prescinde de caros diseñadores de moda, prefiere los zapatos cómodos, ha mantenido su corte de pelo. La mayoría de los días se presentaba en el despacho o en la televisión con la cara lavada, sin maquillaje, lista para trabajar. Hay un chiste que tanto a los críticos como a los fans de Merkel les gusta contar. ¿Qué hace Merkel con su ropa vieja? Se la pone. La gente se fijaba en su aspecto, así que lo utilizaba para hacer una declaración sobre la modestia y la autenticidad. Hay personas que se quedan atrapadas en el juego y otras creen que están por encima de él. Merkel descubrió cómo jugarlo a su manera, sobria y auténtica. Los estoicos negaban la idea, popularizada por los cínicos, de que el filósofo debía rechazar los valores y las modas de la sociedad. Repito, los estoicos negaban la idea, popularizada por los cínicos, de que el filósofo debía rechazar los valores y las modas de la sociedad. Los cínicos vestían con harapos, pero los estoicos lo hacían como la gente corriente. Lo que importaba era si lo que había en el interior era diferente. Uy, qué bello. Repito, los cínicos vestían con harapos, pero los estoicos lo hacían como la gente corriente. Lo que importaba era si lo que había en el interior era diferente. Aún así, se abstenían de lujos innecesarios y modas tontas. Cayó Musonio, cayó Musonio Rufo, dijo que, repito, Cayo Musonio Rufo dijo que se debía utilizar la ropa y los zapatos como si fuera una armadura, es decir, para proteger el cuerpo, no para exhibirlo. Por tanto, así como las armas más poderosas y las creadas para proteger al que las lleva, perdón, así como las armas más poderosas y las creadas para proteger al que las lleva son las mejores, no las que llaman la atención por su brillo, también es mejor, también es mejor la ropa o el calzado más útil para el cuerpo, no el que hace que los necios se vuelvan, no el que hace que los necios se vuelvan a mirar. Lo repito. Aún así, se abstenían de lujos innecesarios y modas tontas. Cayo Musonio Rufo dijo que se debía utilizar la ropa y los zapatos como si fuera una armadura, es decir, para proteger el cuerpo, no para exhibirlo. Por tanto, así como las armas más poderosas y las creadas para proteger al que las lleva son las mejores, no las que llaman la atención por su brillo, también es mejor la ropa o el calzado más útil para el cuerpo, no el que hace que los necios vuelvan la mirada. Ujú.
Qué chévere. Vuelvan a mirar. No el que hace que los necios vuelvan a mirar. Un líder debe preocuparse por las cosas pequeñas, pero también debe saber que cosas con, pero también debe saber qué cosas solo son importantes para las personas pequeñas. Cómo nos vestimos y nos arreglamos es uno de esos casos complicados que hacen que la templanza sea difícil de identificar. Una persona descuidada y desaliñada difícilmente puede ser autodisciplinada. Por otro lado, los que valoran lo superficial, las marcas o los nuevos estilos más elegantes por encima de lo sustancial, también se equivocan. Esto está importantísimo. Lo repito, un líder debe preocuparse por las cosas pequeñas, pero también debe saber qué cosas solo son importantes para las personas pequeñas. Cómo nos vestimos y nos arreglamos es uno de esos casos complicados que hacen que la templanza sea difícil de identificar. Una persona descuidada y desaliñada difícilmente puede ser autodisciplinada. Una persona descuidada y desaliñada difícilmente puede ser autodisciplinada. Por otro lado, los que valoran lo superficial, las marcas o los nuevos estilos más elegantes por encima de lo sustancial, también se equivocan. Quizá por esto, quizá por eso, Steve Jobs eligió un jersey cómodo y una marca de vaqueros y se quedó con ellos toda la vida. No eran baratos, le quedaban bien, funcionaban en cualquier situación, tenían un estilo atemporal y después no volvió a pensar en ellos. Quizá por eso, repito, el- quizá por eso Steve Jobs eligió un jersey cómodo y una marca de vaqueros y se quedó con ellos toda la vida. No eran baratos, le quedaban bien, funcionaban en cualquier situación, tenían un estilo atemporal y después no volvió a pensar en ellos. El general Zachary Taylor no soportaba el uniforme ni le gustaba mostrar su rango y condecoraciones, que eran muchas. Pero cuando se reunió con el comodoro David Conner en Río Grande durante la guerra entre México y Estados Unidos, Taylor se puso de gala para que su invitado se sintiera cómodo, ya que se esperaba que los oficiales navales vistieran así. Pero el comodoro Conner, en un gesto de respeto al estilo humilde de su compañero, se vistió de civil. Esto quiere decir que cada situación y cada persona puede requerir un enfoque diferente. La mayor parte del tiempo no estamos en el campo. A veces vamos a una entrevista de trabajo, nos ponemos ante una cámara o vamos a conocer a una persona importante. El hecho de que no demos mucha importancia a las cosas superficiales no significa que que las impresiones de los demás no importen, especialmente si intentamos conseguir algo o convencer a alguien de algo. La imagen cuenta y también los sentimientos de los demás. No lo es todo, pero pasarlo por alto implica riesgos. Párrafo es importante. La mayor parte del tiempo no estamos en el campo. A veces vamos a una entrevista de trabajo, nos ponemos ante una cámara o vamos a conocer a una persona importante. El hecho de que no demos mucha importancia a las cosas superficiales no significa que las impresiones de los demás no importen, especialmente si intentamos conseguir algo o convencer a alguien de algo. La imagen cuenta y también los sentimientos de los demás. No lo es todo,
pero pasarlo por alto implica riesgo. Y la limpieza, un buen afeitado, ropa recién planchada, también puede situarnos en el espacio mental correcto, así como recoger el escritorio puede hacer Ay, maravillas. ¿Perdón? ay, No le está oigo. temprano para bajar, son las 5:30. Ah, ya. Bueno, cerramos micrófono, por favor. Y la limpieza, un buen afeitado, ropa recién planchada, también puede situarnos en el espacio mental correcto. Así como recoger el escritorio puede hacer maravillas en nuestra productividad y concentración. Por eso, Joe McCarthy, el entrenador de los Yankees de Gerrit, prohibió afeitarse en el vestuario. No porque quisiera a los deportistas sin afeitar, sino porque exigía que aparecieran afeitados y listos para trabajar. Nadie da lo mejor de sí en Albornoz. Por eso debemos ducharnos y arreglarnos por la mañana, aunque no vayamos a salir de casa, lustrar los zapatos, hasta que seas tú el que brille. Ujú. Esto es importante, lo repito. Y la limpieza, un buen afeitado, ropa recién planchada, también puede situarnos en el espacio mental correcto, así como recoger el escritorio puede hacer maravillas en nuestra productividad y concentración. Por eso, Joe McCarthy, el entrenador de los Yankees de Gerrit, prohibió afeitarse en el vestuario, no porque quisiera a los deportistas sin afeitar, sino porque exigía que aparecieran afeitados y listos para trabajar. Nadie da lo mejor de sí en Albornoz. Por eso debemos ducharnos, arreglarnos por la mañana, aunque no vayamos a salir de casa. Lustrar lustra los zapatos, haz que seas tú el que brille. Aunque el mundo es impredecible, lo que sí controlamos es cómo nos cuidamos. Hacer la cama, meternos la camisa por dentro y pasarnos un peine por el pelo son pequeñas cosas que siempre podemos hacer, prácticas que infunden orden y limpieza en una situación desordenada. Esto es importante. Aunque en el mundo es imprescindible, perdón, aunque el mundo es imprescindible, lo que sí controlamos es cómo nos cuidamos. Hacer la cama, meternos la camisa por dentro y pasarnos un peine por el pelo son pequeñas cosas que siempre podemos hacer, prácticas que infunden orden y limpieza en una situación desordenada. Los prisioneros de guerra y los supervivientes del Holocausto han contado que intentaban encontrar formas de lavarse y mantener buen aspecto, incluso en medio de la suciedad y el horror de las circunstancias. Nadie los acusaría de vanidad por ello. Al contrario, lo entendemos como una valiente afirmación de la dignidad que sus captores querían robarles. Repito, los prisioneros de guerra y los supervivientes del Holocausto han contado que intentaban encontrar formas de lavarse y de mantener buen aspecto, incluso en medio de la suciedad y el horror de sus circunstancias. Nadie los acusaría de vanidad por ello. Al contrario, lo entendemos como una valiente afirmación de la dignidad que sus captores querían robarles. Preocúpate de las cosas pequeñas, pero no seas superficial. Repito, preocúpate de las cosas pequeñas, pero no seas superficial. Bienvenido a la templanza. Es un equilibrio de opuestos por definición. A veces tenemos que ser como el Comodoro Conner y en ocasiones debemos ser el general Taylor. Tenemos que conseguir lo que Angela Merkel ha descubierto, aprender a jugar el juego de las apariencias sin que la apariencia nos distraiga o nos consuma. Nos vestimos bien, pero no demasiado.
Nos preocupamos de cuidarnos, pero nunca olvidarnos de las personas o cosas que debemos cuidar. Nos, to- Nos tomamos nuestra apariencia en serio, sin tomarnos en serio a nosotros mismos. Como dicen en el mundo de la moda, nosotros llevamos el traje no nos lleva a nosotros. Tenemos un aspecto impecable para mantenernos impecables y ser impecables, porque somos impecables. Aquí está la cuestión. Repito, preocúpate de las cosas pequeñas, pero no seas superficial. Bienvenido a la templanza. Es un equilibrio de opuestos por definición. A veces tenemos que ser como el Comodoro Conner, y en ocasiones debemos ser el general Taylor. Tenemos que conseguir lo que Angela Merkel ha descubierto: aprender a jugar al juego de las apariencias sin que la apariencia nos distraiga o nos consuma. Nos vestimos bien, pero no demasiado. Nos preocupamos de cuidarnos, pero nunca nos olvidamos de las personas o cosas que debemos cuidar. Nos tomamos nuestra apariencia en serio, sin tomarnos en serio a nosotros mismos. Como dicen en el mundo de la moda, nosotros llevamos el traje no nos lleva a nosotros. Tenemos un aspecto impecable para mantenernos impecables y ser impecables, porque somos impecables. Busca la incomodidad. Capítulo siguiente. Busca la incomodidad. Séneca era Séneca era rico, heredó propiedades de su padre, invirtió bien en todo el imperio romano, acumuló una riqueza aún mayor al servicio del emperador, pero de vez en cuando, durante unos días, solo comía lo mínimo y vestía su ropa más vasta. Buscaba deliberadamente la incomodidad e imitaba la pobreza extrema y las condiciones de vida más duras. Dormía en el suelo y se privaba de todo menos de pan y agua. Podrías pensar que solo era un pasatiempo afectado. Podrías pensar que solo era un pasatiempo afectado, incluso condescendiente para las personas privilegiadas, como tomar baños de hielo o acampar. Pero era más que eso. En primer lugar, Séneca intentaba asegurarse de que el esfuerzo fuera serio. El camastro debe ser de verdad. Le escribió a un amigo aconsejándole que probara esta incomodidad voluntaria. Y lo mismo se aplica a tu ropa, y tu pan debe estar duro y mugriento. Soporta todo esto durante 3 o 4 días, a veces más, para que sea una auténtica prueba, no una diversión. El punto no era fanfarronear ni la pureza moral. Séneca sabía que la mayoría de sus conciudadanos vivían con tranquilidad y sin quejarse en las circunstancias a las que él se sometía de forma voluntaria. De hecho, esa era la cuestión. Quería dejar, Quería dejarse muy claro que soportarlo era posible y normal. Al conocer de cerca lo que asustaba a muchos de sus amigos ricos, lo que los hacía temer los riesgos y angustiarse, Séneca podía decirse: ¿es esto lo que os da miedo? Esta práctica le resultó útil a Séneca en más de una ocasión. De hecho, al final le salvó la vida. Cuando Nerón se volvió loco, Séneca decidió retirarse y ofreció toda su fortuna a cambio de su libertad. Nerón se quedó boquiabierto. ¿Quién renunciaría a todo? ¿Quién valoraría más el honor que el dinero? Indignado, el emperador intentaría después envenenar a Séneca en su retiro campestre, pero no tuvo éxito porque la exigua dieta de este, a base de bayas y agua, lo hizo imposible. Repito, indignado, el emperador intentaría después envenenar a Séneca en su retiro campestre,
pero no tuvo éxito, porque la exigua dieta de este, a base de bayas y agua, lo hizo imposible. Pero casi todos pasamos la vida construyendo muros entre nosotros y cualquier cosa desagradable, sin entender que eso nos hace muy dependientes. Sentimos que el objetivo del éxito es no tener que esforzarse, tener no solo lo que necesitamos, sino todo lo que queremos. Agua caliente, ropa bonita, comida con los mejores ingredientes, cocinada por los mejores restaurantes, entregada en nuestra puerta en minutos en cuanto empezamos a tener hambre. Está bien disfrutar de todo con moderación, porque ¿por qué la vida no habría de ser cómoda? Aún así, debemos entender que el mundo moderno conspira contra nosotros, trabaja para deteriorar nuestra capacidad de soportar incluso la más mínima dificultad, nos echa a perder y nos prepara para el fracaso o la esclavitud. Tomamos el camino fácil porque está ahí. ¿Quién elegiría tener frío? ¿Qué sentido tiene pasar calor si puedes encender el aire acondicionado? ¿Por qué vas a cargar con cosas pesadas cuando puedes hacer que alguien las coja por ti? ¿Quién camina si puede conducir? Una persona que entiende el valor de la disciplina, una persona que se siente cómoda estando incómoda, corre un maratón, duerme en el suelo, levanta algo pesado, haz el trabajo manual tú mismo, zambúllete en el lago frío. El éxito nos hace blandos, también genera miedo, nos volvemos adictos a las comodidades y entonces tememos perderlas. Séneca no era Catón cada día, pero por experiencia sabía que podía hacerlo si era necesario. Repito, Séneca no era Catón cada día, pero por experiencia sabía que podía hacerlo si era necesario. No sé a qué se refiere con Catón. Séneca no era Catón cada día, pero por experiencia sabía que podía hacerlo si era necesario. Al buscar la incomodidad nos endurecemos. Si nos vamos a vivir una existencia espartana, si no vamos a vivir una existencia espartana día tras día, mejor que al menos practiquemos la dureza con la suficiente regularidad como para no temerla. Ujú. Lo repito, al buscar la incomodidad nos endurecemos. Si no vamos a vivir una existencia espartana día tras día, mejor que al menos practiquemos la dureza con la suficiente regularidad como para no temerla. Los primeros días como estudiante de Derecho prepararon a Gandhi para sus desafíos posteriores. Se acostumbró a vivir con poco, a tener hambre o frío. Cuando lo remitieron en la cárcel, como a Rubin Carter leyó, no podía quitarle nada de lo que se hubiera acostumbrado a prescindir. Toda autodisciplina empieza con el cuerpo, pero no sucede por arte de magia. Es una habilidad que Sócrates cultivó, un músculo que desarrolló a través de los desafíos que buscó. Al igual que Buda, pasó incontables noches durmiendo al aire libre y vistiendo toscas túnicas. Así se templa una espada, exponiéndola unos instantes al calor y al frío, pues atacan el acero y lo endurecen. Del mismo modo, lo mejor de nosotros se convierte en lo mejor si nos sometemos a los mismos desafíos y obligamos a nuestro cuerpo a cambiar y adaptarse. Lo repito, toda autodisciplina empieza con el cuerpo, pero no sucede por arte de magia. Es una habilidad que Sócrates cultivó,
un músculo que desarrolló a través de los desafíos que buscó. Al igual que Buda pasó incontables noches durmiendo al aire libre y vistiendo toscas túnicas. Así se templa una espada, exponiéndola unos instantes al calor y al frío, pues atacan el acero y lo endurecen. Del mismo modo, lo mejor de nosotros se convierte en lo mejor si nos sometemos a los mismos desafíos y obligamos a nuestro cuerpo a cambiar y adaptarse. Algún día, algún día la vida nos deparará serias incomodidades. ¿Las temeremos o estaremos listos? Nos entrenamos en el sacrificio como forma de autoconservación. Toma el baño frío con valentía, escribió W. E. Du Bois a su hija. Oblígate a hacer las cosas desagradables para anteponer tu alma. Las personas que ponen por delante su alma, la persona que se priva, la persona que no teme el cambio, la incomodidad o un revés de la fortuna, estas personas son más difíciles de vencer y de matar. También son más felices, más equilibradas y están en mejor forma. Repito, la persona que pone por delante su alma, la persona que se priva, la persona que no teme el cambio, la incomodidad o un revés de la fortuna, estas personas son más difíciles de vencer y de matar. También son más felices, más equilibradas y están en mejor forma. Debemos practicar la templanza ahora, en tiempos de abundancia, porque nadie sabe lo que deparará el futuro. Solo sabemos que la abundancia nunca dura. Debemos practicar la templanza ahora, en tiempos de abundancia, porque nadie sabe lo que deparará el futuro. Solo sabemos que la abundancia nunca dura. 5:44. Yo creo que dejamos ahí. ¿Mm? ¿Tienen algo que decir? ¿Quieren que repitamos? Puedes leer, alcanzas a leer lo que tiene subrayado mi Yoba. Listo. Bueno, vamos a leer lo que tengo subrayado. ¡Qué temazo! ¡Qué temazos! Todos están para repasar. Bueno, trabaja. Todos tenemos días de 24 horas, tiempo más que suficiente para hacer lo que debemos. Si lo haces bien, también es una tortura no hacerlo. El perro de trineo se pone nervioso si no puede utilizar su arnés. El caballo quiere salir a trotar. La abeja muere si se la separa de la colmena. Cuando encuentres lo que estás destinado a hacer, lo haces. No soy consciente de trabajar especialmente duro, ni siquiera de trabajar, dijo Oates. Escribir e impartir clases siempre me ha resultado tan gratificante que no lo considero un trabajo en el sentido habitual de la palabra. Sin trabajo en esta vida no llegamos a ninguna parte. Pero podemos llegar a un lugar mágico si hacemos un trabajo que ni siquiera nos parece trabajo. Si seguimos la emoción que nos lleva al arnés, que nos saca al campo, si seguimos el impulso de ponernos en movimiento y hacerlo. Decide quién quieres ser, nos dicen los estoicos, y después haz ese trabajo. ¿Nos lo reconocerán? Quizá, pero eso será un extra. Vístete para triunfar. Qué interesante, ¿no? Angela Merkel se vestía muy sobria. Los estoicos negaban la idea. Los estoicos negaban la idea popularizada por los cínicos de que el filósofo debía rechazar los valores y las modas de la sociedad. Los cínicos vestían con harapos, pero los estoicos lo hacían como la gente corriente. Lo que importaba era si lo que había en el interior era diferente.
Aún así, se abstenían de lujos innecesarios y modas tontas. Cayo Musonio Rufo dijo que se debe utilizar la ropa y los zapatos como si fuera una armadura, es decir, para proteger el cuerpo, no para exhibirlo. Por tanto, así como las armas más poderosas y las creadas para proteger al que las lleva son las mejores, no las que llaman la atención por su brillo, también es mejor la ropa o el calzado más útil para el cuerpo, no el que hace que los necios se vuelvan a mirar. Un líder debe preocuparse por las cosas pequeñas, pero también debe saber qué cosas solo son importantes para las personas pequeñas. Repito, un líder debe preocuparse por las cosas pequeñas, pero también debe saber qué cosas solo son importantes para las personas pequeñas. Cómo nos vestimos y nos arreglamos es uno de esos casos complicados que hacen que la templanza sea difícil de identificar. Una persona descuidada y desaliñada difícilmente puede ser autodisciplinada. Por otro lado, los que valoran lo superficial, las marcas o los nuevos estilos más elegantes por encima de lo sustancial, también se equivocan. La mayor parte del tiempo no estamos en el campo. A veces vamos a una entrevista de trabajo, nos ponemos ante una cámara o vamos a conocer a una persona importante. El hecho de que no demos mucha importancia a las cosas superficiales no significa que las impresiones de los demás no importen, especialmente si intentamos conseguir algo o convencer a alguien de algo. La imagen cuenta y también los sentimientos de los demás. No lo es todo, pero pasarlo por alto implica riesgos. Y la limpieza, un buen afeitado, ropa recién planchada, también puede situarnos en el espacio mental correcto, así como recoger el escritorio puede hacer maravillas en nuestra productividad y concentración. Por eso, Joe McCarthy, el entrenador de los Yankees de Gary, prohibió afeitarse en el vestuario, no porque quisiera a los deportistas sin afeitar, sino porque exigía que aparecieran afeitados y listos para trabajar, sino porque exigía que aparecieran afeitados y listos para trabajar. Nadie da lo mejor de sí en Albornoz. Por eso debemos ducharnos y arreglarnos por la mañana, aunque no vayamos a salir de casa. Lustra los zapatos hasta que seas tú el que brille. Aunque el mundo es imprescindible, lo que sí controlamos es cómo nos cuidamos. Hacer la cama, meternos la camisa por dentro y pasarnos un peine por el pelo son pequeñas cosas que siempre podemos hacer, prácticas que infunden orden y limpieza en una situación desordenada. Preocúpate de las cosas pequeñas, pero no seas superficial. Bienvenido a la templanza. Es un equilibrio de opuestos, por definición. A veces tenemos que ser como el Comodoro Conner y en ocasiones debemos ser el general Taylor. Tenemos que conseguir lo que Angela Merkel ha descubierto, aprender a jugar al juego de las apariencias sin que la apariencia nos distraiga o nos consuma. Nos vestimos bien, pero no demasiado. Nos preocupamos de cuidarnos, pero nunca nos olvidamos de las personas o cosas que debemos cuidar. Nos tomamos nuestra apariencia en serio, sin tomarnos en serio a nosotros mismos. Como dicen en el mundo de la moda, nosotros llevamos el traje no nos lleva a nosotros. Repito, como dicen en el mundo de la moda, nosotros llevamos el traje no nos lleva a nosotros. Tenemos un aspecto impecable para mantenernos impecables y ser impecables, porque somos impecables. Busca la incomodidad. Al buscar la incomodidad nos endurecemos.
Si no vamos a vivir una existencia espartana día tras día, mejor que al menos practiquemos la dureza con la suficiente regularidad como para no temerla. Toda autodisciplina empieza con el cuerpo, pero no sucede por arte de magia. Es una habilidad que Sócrates cultivó, un músculo que desarrolló a través de los desafíos que buscó, al igual que Buda, pasó incontables noches durmiendo al aire libre y vistiendo toscas túnicas. Así se templa una espada, exponiéndola unos instantes al calor y al frío, pues atacan el acero y lo endurecen. Del mismo modo, lo mejor de nosotros se convierte en lo mejor si nos sometemos a los mismos desafíos y obligamos a nuestro cuerpo a cambiar y a adaptarse. La persona que pone por delante su alma, la persona que se priva, la persona que no teme el cambio, la incomodidad o un revés de la fortuna, estas personas son más difíciles de vencer y de matar. También son más felices, más equilibradas y están en mejor forma. Debemos practicar la templanza ahora, en tiempos de abundancia, porque nadie sabe lo que depara el futuro. Solo sabemos que la abundancia nunca dura. ¿Listo? Gestiona, página 67. Gestiona la carga. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Están ahí? Abran cámaras. Compartan su experiencia. ¿Qué fue lo que más les gustó del tema? A mí me encantó lo de la manera de vestir, porque yo veo que en el campo de la política yo he visto líderes hablar maravillas de la pobreza, pero con un Rolex en el pulso y con ropas costosísimas. Entonces, ahí la congruencia de la vestimenta es importantísima, ¿no? Porque si hablo de que es bueno vestir sencillo, pero con un Rolex en el pulso, no soy congruente. ¿Mm? Y el equilibrio entre la vestimenta, ¿no? Porque debo preocuparme más cómo hago sentir a los demás, porque la ropa no me lleva a mí, yo la llevo a ella. Me gustó el tema.